Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 178 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Vida buena y feliz. Papá, el otro día me preguntaron que por qué este podcast se llamaba Diálogos con Álvaro Cedeño y entonces tuve que explicarle a gente que no te conoce que nos llamamos igual. Ajá, mira. Ajá, muy Sí, bien. gracioso, ¿verdad? Sí, sí. La persona pensó que ese era el nombre que yo le daba a mi Ajá. propio podcast. Sí, sí, sí. Entonces, Ujú. sí, ok. No, solo lo recordé ahorita que hice la introducción. Bueno. Ujú. Em, Respecto a este artículo que publicas hoy, resueno fuertemente con dos conceptos. Uno es el del bienestar, que creo que está reflejado en el título, y otro es el del talento. Y por talento no me refiero necesariamente a un área de expertise técnica. Por talento me refiero a la riqueza innata que tiene todo ser humano. De hecho, me gusta corregir cuando puedo, por lo menos contradecir la noción que tienen las empresas consultoras o los expertos que escriben sobre talento organizacional y talento humano, porque no es necesario ponerle ni el organizacional ni el humano al lado, ¿verdad? Estamos claros que toda organización está compuesta de seres humanos, salvo que estuviéramos hablando de una organización de abejas o de hormigas, pero una organización es humana por naturaleza, lo cual quiere decir que ese talento se refiere a lo que poseen los seres humanos. Y talento humano, no hay otra forma de talento, No, ¿verdad? no. Eh, y nuestro talento es una conjunción entre nuestro código genético, nuestra epigenética, ¿verdad? Cómo el comportamiento y las circunstancias en las que nacimos y crecimos y nos desarrollamos nos van afectando o van influyendo en nosotros. Y también procesos de aprendizaje intencionales y no intencionales, ¿verdad? Hay experiencias en la vida que tal vez no sean ni siquiera placenteras, pero que son procesos de Claro. aprendizaje no Ujú. intencionales. Todo eso va edificando lo que es nuestro talento y creo que tú podrías agregarle más elementos a ese concepto. Pero en fin, lo que quiero es introducir este diálogo pensando en la relación simbiótica, sinérgica que existe entre talento y bienestar, pensándolo en términos de cómo vivir la vida, y entre paréntesis pongo lo que decías en el artículo, cómo ganarse la vida, ¿verdad? Pero cómo ganársela viviéndola bien, y el tema de moda que es la innovación, ¿verdad? Que la Ujú. innovación tiene todo que ver con talento, pero un talento mal utilizado, mal dirigido, mal liderado, mal estimulado, podría degradar el talento y quizás hasta expulsar talento de una Ujú. organización. En fin, dejo Ujú. aquí esta introducción para que nos compartas. Eh, una invitación, casi, ¿verdad? Vieras que cuando estabas hablando de talento, inmediatamente se me encendió en el fichero la palabra conectoma. Eh, Conectoma es un proyecto que hay de establecer todas las conexiones neuronales del cerebro humano y dejarlas por ahí registradas. Es un proyecto muy desafiante, pero muy desafiante, ¿verdad? Yo no tengo mucha memoria para los números, especialmente para lo que me deben, no tengo memoria. Y eh, cuando pienso en lo que tiene el número de neuronas que tiene un platelminto, un animalito ahí como una lombriz, que son millones, ¿verdad? Entonces, los billones que tienen los seres humanos, bueno, y establecer todas esas conexiones. ¿Por qué menciono lo del conectoma?
lo menciono porque yo estoy convencido que la plasticidad neuronal que hace que nosotros de toda experiencia estemos mejorando nuestra habilidad para sobrevivir exitosamente, eh, me lleva a tocarle la puerta al concepto de conectoma y digo, alguien podría preguntar, eh, ¿jugar Jaxes le sirve al cerebro? Sí, sí, yo no sé para qué le sirve, pero sin duda, si uno juega Jaxes, eso que juegan los chiquillos, o si juega escondido, ¿verdad? O si juega policías y ladrones, está modificando su cerebro. Esa es la teoría de la plasticidad neuronal. Y tú hacías muy bien en referirte a lo del talento, porque el talento es una palabra que viene constreñida por la noción de talento intelectual. Cuando dicen que alguien tiene mucho talento, es porque están diciendo que es muy inteligente, pero ser muy inteligente es solamente una parte de lo que es necesario para vivir, para sobrevivir exitosamente, ¿verdad? Es decir, uno puede ser muy inteligente, pero no tiene las capacidades musculares para defenderse en caso de un ataque. Y bueno, la primera vez que lo ataquen, hasta ahí llegó con toda su inteligencia, ¿verdad? Eh, lo cual plantea que como seres humanos somos extremadamente complejos y extremadamente potentes. Entonces, cuando estamos hablando de vida buena y feliz, que es una terminología de Aristóteles, a mí me gusta mucho porque es muy sencilla y es muy amplia, ¿verdad? Abarca muchísimo. Tú hacías el paralelismo o ponías juntas las necesidades de bienestar y de talento. Y claro, fíjate, ve qué interesante que eh, el talento, creo yo, que hace posible el bienestar a través de lo que llamamos salud mental, ¿verdad? Si uno tiene talento y no tiene salud mental, pues lo que va a hacer es, no va a poder lidiar con la angustia, con la ansiedad, con la incertidumbre. La salud mental es saber lidiar con estas cosas. Cuando estaba escribiendo este artículo, dije yo, hombre, uno va a la universidad a ganarse la vida, a aprender a ganarse la vida, en el sentido no de conseguir un brete, sino de tener la posibilidad de vivir la vida con una cierta soltura filosófica, diría yo, ¿verdad? Yo me acuerdo, allá en el primer curso de filosofía que tomé, se hablaba de que la filosofía era un saber soteriológico. Y eso quiere decir que soteriológico es algo que te sirve para salvarte. Y claro, en aquel tiempo yo lo entendía como, para mí, salvarme, como yo no vivía en un lugar inundable, salvarme era salvar el alma, ¿verdad? Pero yo creo que uno tiene que salvar el alma, un día podríamos hablar de eso, pero tiene que salvar la vida también, ¿verdad? Y entonces la filosofía es algo que te sirve para salvar la vida. De hecho, la gente dice, bueno, tiene muy buena filosofía para vivir. Claro, hay que tener muy buena filosofía para vivir. Hay que tener filosofía para enfrentarse a una de las cosas más dramáticas y rotundas de la vida, que es la muerte, ¿verdad? Si uno no logra en la universidad hacer unos instrumentitos sobre cómo lidiar con la realidad de la muerte, es que fue a una mala universidad, es que fue un mal estudiante universitario o es que tuvo muy mala suerte, ¿verdad?
pero la universidad tiene que enseñarte a, a, a ganarte la vida y debería enseñarte muy bien a lidiar con la muerte, ¿verdad? Y eso me parece a mí, lo digo, pero con toda seriedad, ¿verdad? Si tú estás estudiando ingeniería electrónica o administración de empresas, que se podrían ver las dos cosas como tremendamente materialistas, y no aprendes en la universidad a ganarte la vida y a plantarte con integridad ante tu propia muerte, ahí algo falló. Muchísimas anotaciones y no las pienso, no me pienso referir a todas ellas porque son muchísimas, pero sí, cuando dijiste la palabra brete, quise comentarte o preguntarte y comentarle también a nuestros oyentes y escuchas si estabais al tanto de un programa que tiene el Ministerio de Trabajo que se llama Programa Brete, ¿verdad? Que Ah, es mira, como una especie de capacitación para facilitar la empleabilidad. sí. Y Ujú. también, no sé si estabas al tanto de que el Ministerio de Educación Pública tiene una iniciativa junto con la UNED que se llama Bachillerato Emprendedor. Ah, sí, eso sí. Así, un Ujú, bachillerato ujú, para que personas que desertaron de la educación ajá, formal y que ahora tienen trabajos puedan completar los estudios ujú, académicos colegiales, ¿verdad? De educación media eh, a mucho menor costo en tiempo, sobre todo. Y este programa está diseñado para impactar a 600.000 personas y la primera meta es poder impactar a 60.000. Entonces creo que es muy ambicioso y sería muy interesante si a la vuelta de un par de años pudiéramos haber cerrado una brecha, al menos en certificación, claro, claro. para personas que podrían escalar socioeconómicamente, laboralmente, profesionalmente inclusive, si pudieran superar ese hoy, hasta hoy insuperable escollo que es el bachillerato, Ujú, ujú, ¿verdad? Entonces, si 600.000 personas que no tienen bachillerato hoy pudieran tenerlo dentro de 3 años, eso les abriría un sinfín de posibilidades. Yo me alegro muchísimo por esa posibilidad. ujú, Eh, claro. También creo que para ser coherentes con lo que hemos hablado aquí a lo largo de estos 178 episodios, pues las certificaciones Ujú, son una etiqueta del pasado, ¿verdad? Hoy en día, ujú, cuando lo que nosotros tenemos son destrezas esenciales, como lo dices muy bien en el artículo, pues esas destrezas esenciales en muy raros casos son certificables, ¿verdad? Si las tienes, es muy evidente que las tienes, eh, pero si no las tienes, bueno, las puedes desarrollar. El problema es que nunca puedo llegar a pedir trabajo con un papel en la mano que diga, vea, yo aquí le puedo certificar a usted que yo tengo sensibilidad cultural. No sé si existe una certificación en sensibilidad cultural, a pesar de que es tan importante, sobre todo en un mundo tan globalizado y en un país como el nuestro, donde hay pequeñas colonias y visitantes de decenas de países en cualquier momento, ¿verdad? Uno hoy en día en Costa Rica escucha múltiples idiomas que se hablan, ¿verdad? Antes no teníamos esa posibilidad. Entonces, esas certificaciones son inexistentes y la pregunta es, bueno, si son inexistentes pero tienen valor, ¿qué otro valor podría adquirir y desarrollar y demostrar sin necesidad de mostrar un papelito que diga, es que yo sé negociar, es que yo tengo destrezas de liderazgo, ujú. ¿verdad? Sí, sí, sí. Y bueno, también me parece a mí que el desarrollo de destrezas esenciales es un poco como mm, ir colocando puntos en la pared y a lo largo de tu vida tú vas uniendo esos puntos
a tu manera y vas formando un dibujo que es absolutamente singular y propio y nadie te lo puede quitar. Entonces uno dice, ah, bueno, es que aquí tengo, he desarrollado este conjunto de destrezas que complementan mi inteligencia contextual. Ah, bueno, eso está muy interesante, hábleme más del asunto. O puede ser que uno dijera, vamos a desarrollar esta experiencia eh, y quien transite por esta experiencia y quien la vivencie puede entrar en contacto con algunos de los elementos de la inteligencia contextual y ponerlos como puntos en su pared para que los vaya conectando a lo largo de su vida. Porque recuerdo de cuando yo era adolescente, antes de entrar a la universidad, que tú me decías muy claramente que a la universidad uno no va a aprender cómo ganarse la vida, ¿verdad? Que uno va a la universidad, que uno no solo va a la universidad a aprender cómo ganarse la vida, sino que uno va a la universidad a desarrollarse intelectual y espiritualmente. Y el concepto mismo de universidad es eso, ¿verdad? Es una universalidad de temas con los cuales entramos en contacto. Para quienes estudiamos en una universidad como la Universidad de Costa Rica, que es una universidad universal, pues había requisitos académicos que tenían que ver con una clase de deportes y con una clase de arte y con una clase de antropología y esas son semillas que germinan. Ujú, ujú. Todo aprendizaje es una semilla que germina. Pero bueno, lo dejo por ahí porque hay mucho más de qué hablar y no quiero acaparar todo el tiempo. Ok, hay varias cosas que yo quisiera comentar. El tema de las destrezas esenciales, que es el disparador del artículo que escribí. ¿Por qué? Porque leí por ahí una noticia relacionada con las graduaciones que acaban de ocurrir hace un mes, 2 meses, 3 meses en Estados Unidos, y decían que los graduados se estaban encontrando con la sorpresa de que en las empresas ahora les estaban diciendo, mire, no me interesa tanto el diploma, ¿verdad? Yo no quiero ver que ustedes Bachelor in Arts, ¿verdad? No quiero ver que es Bachelor in Science. Lo que quiero es ver las destrezas esenciales, cosa que ya la sabíamos que venía, ¿verdad? Hace varios años yo escribí un artículo en mi blog comentando precisamente eso, ¿verdad? Que el diploma se estaba devaluando y que ahora lo que estaba más de moda eran los micro certificaciones, ¿verdad? Las micro certificaciones. Y ahora lo que se está diciendo es que lo que están de moda son las destrezas esenciales. Que cómo las certifica uno, es bien interesante. Yo estaba pensando en cómo es un currículum. Pues un currículum hay que volverlo patas arriba, porque un currículum empieza diciendo lo que estudiaste, ¿verdad? Después, los trabajos que has tenido. Y finalmente, en algunos casos, te piden quienes te puedan recomendar. Yo años tengo y que cada vez que intervengo en un proceso de selección de personal, por alguna razón, siempre veo, lo primero que veo es a quién se le puede preguntar cómo es trabajar con esta persona, porque ahí queda reflejado todo lo que tú quieres cuando estás contratando a alguien. Si se puede trabajar con él, pues uno se puede divertir con él, uno puede crear con él, uno puede soñar con ella, uno puede hacer una gran cantidad de cosas que se hacen en los puestos. Pero el currículum sigue congelado, así, estudios, trabajos y tal. Realmente era muy interesante. Me acuerdo que eh, en las recomendaciones que la gente te daba para ir a un trabajo, pues te ponían, pues si eras un buen vecino, si eras una persona de costumbres morales, toda esa historia. Deberíamos como especificar eso y tener
formas de apuntar a dar unos elementos con los cuales se pudiera construir virtudes esenciales, como por ejemplo el liderazgo o la capacidad de negociación. Tú decías muy bien que el liderazgo es ir recogiendo a lo largo de la vida una serie de puntos que uno pone ahí en alguna parte y que se van conectando de una determinada forma, ¿verdad? Porque no hay ningún lugar donde puedas o aprender liderazgo o certificar que eres buen líder. Claro, si ya trabajaste y tienes experiencia conduciendo personas en el trabajo, esas personas podrían decir, sí, sí, es un buen líder por estas razones. Pero si lo que quieres es saber si tiene potencial de buen líder, habría que ver los puntos, aunque no haya desarrollado el liderazgo. Y cuando uno está saliendo de la universidad, muy difícilmente puede decir si es buen líder o no, pero ya debería tener los puntos. ¿Cuáles serían los puntos del liderazgo? Bueno, me parece que debería tener una gran capacidad de comunicación, con todo lo que hemos dicho aquí algunas veces que implica la buena comunicación. Debería tener empatía, ¿verdad? Debería tener una determinada actitud ante los problemas, las dificultades, los retos, ¿verdad? Debería tener una metodología para enfrentarse a problemas, dificultades, retos. Ahí tenemos 4 puntos básicos para el liderazgo. Drucker y Warren Bennis dicen que uno de los puntos es si la persona es íntegra. Sí, qué interesante. Yo te he dicho que Drucker se refiere al liderazgo, a la integridad, diciendo, mire, es que los colaboradores le pueden perdonar a la administración que les ponga un tipo que tenga, de jefe, a un tipo que tenga dificultades para comunicarse, que tenga mal genio, que sea irrespetuoso. Todo eso se lo puede aguantar el colaborador, dice. Lo que no le aguantará nunca a la administración superior es que le pongan un líder que no sea íntegro, que no tenga integridad personal. Y a mí me parece que el llamado que él hace es tan dramático, tan subrayado, que yo creo que uno de los ingredientes fundamentales del liderazgo es la integridad. Claro, cuando te pones a definir la integridad, es complicadito, ¿verdad? Es muy íntegro, ¿no? Es muy íntegro. Drucker empieza a definirlo. Dice, nunca miente, nunca miente. Dice la verdad, caiga quien caiga, ¿verdad? Eh, Integridad. eh, no cede ante las presiones. Qué interesante, porque hay jefes que se dejan manipular, que hacen el cálculo y dicen, bueno, este pleito yo no me lo compro, ¿verdad? Eh, Hay pleitos que si uno no se los compra, se degrada. Hay pleitos que hay que comprárselos. No hay que ser un peleón, pero hay pleitos que hay que comprárselos, ¿verdad? Pues el mal líder calcula, echa medidas, dice, no, este pleito ahora no me lo he hecho por tal y cual razón. Bueno, no, el líder íntegro dice, este pleito de aquí no pasa, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, eso me sugiere lo que decías en torno a los puntos que se van recogiendo a lo largo de la vida y los vas poniendo ahí, digamos que en la mesa de dibujo de tu personalidad, y un día los vas uniendo y dices, mira, salió liderazgo, mira, salió capacidad de resolución de conflictos, mira, salió capacidad de resolución de problemas. Es así de complejo. Y entonces, claro, cuando uno se pone a ver cómo se certifican esas cosas, dice, uy, todavía estamos muy crudos, ¿verdad? Tal vez lo que necesitaríamos es alguien que te haya conocido durante mucho tiempo, ¿verdad? Y que no te haya conocido solo académicamente, ¿verdad? El entrenador de fútbol que tenías cuando estabas en sexto grado, ¿verdad? Eh, el maestro de música
que te estaba enseñando a tocar flauta dulce cuando eras un chiquillo de escuela primaria. Esos ya vieron cosas en tu vida y podrían ser buena fuente de certificaciones. No hay que ser ni peleón ni pendejo. Y creo que ahí en medio encontramos un espacio de confort agradable. Vieras que sobre liderazgo, me parece, sobre todo en entornos interculturales, que hay múltiples estilos de liderazgo, algunos condicionados por la cultura, Sí, ¿verdad? claro. Uno no podría esperar nunca un liderazgo de una persona japonesa que fuera muy vociferante, Sí. ¿verdad? Ujú, Y sin embargo, no podría decir yo que es un liderazgo inferior a un ujú, liderazgo ujú, latinoamericano vociferante. ujú, Entonces necesitamos entender también que esas características de liderazgo no necesariamente responden a un estereotipo o a un prototipo eh, eh, o a un arquetipo de alguien que conozcamos. Puede ser que tengamos figuras de liderazgo que nos llamen la atención y que nos motiven, pero al final de cuentas, lo que debería de inspirarnos es cómo ejerzo yo mi claro, liderazgo. claro, ¿Con claro, quiénes? claro. Sí, conmigo mismo. Ese es el liderazgo más íntegro que existe, la forma como yo conduzco mi vida. Porque al Ujú, final de cuentas, el bienestar, para volver al inicio de esta conversación, es una elección. ujú, Y el liderazgo también es una elección. Responden a un conjunto de actitudes. Bueno, tú que eres un experimentador eh, eh, perpetuo de la edificación del carácter, sabes que si te paras enfrente de las llaves del agua antes de bañarte y te dices a ti mismo, decisión tomada y abres el agua fría, antes de que el agua te toque el cuerpo, todas tus células ya se han preparado para la intención que tomaste como decisión de decir, hoy voy de agua fría. ujú, ujú, Y ahí incomoda muchísimo menos el choque térmico del agua fría en la piel que si uno se equivoca de llave, o que si por accidente alguien se la abre, o si le cayera una gotita de agua cuando sale a recoger el periódico y ujú, lo moja y el choque térmico es mucho mayor que si uno ujú, dice, decisión ujú, tomada, voy de agua fría ujú, y abro el agua fría y es, bueno, es placentero, pero además de placentero, produce enorme bienestar. Un baño de agua fría produce enorme bienestar y produce mucho más bienestar que decir que uno se va a bañar con agua fría o que decir que uno se bañó con agua fría. Entonces, el liderazgo y el estilo que cada uno tiene de ser líder, a donde primero se prueba y a donde más cuenta, es en uno mismo. Decía un conocido que el liderazgo es muy difícil de definir. Aquí nos podríamos ir horas citando autores y buscando en la poesía qué diferentes manifestaciones hay de liderazgo. El liderazgo es muy difícil de definir, pero es muy fácil de identificar. Uno puede verse al espejo y decir, otra vez no pude, mañana lo voy a intentar de nuevo. Hasta el día que uno se vea al espejo y diga, pude, ujú, ¿verdad? ujú. Es muy fácil de ver el liderazgo incluso viéndose a los ojos en el espejo o viendo a otra persona. Cuando estabas elaborando los atributos del líder que mencionaste ahora, 4 o 5 de ellos, había estado pensando estaba buscando en en mis registros una figura de líder que fuera, eh, eh, ¿cómo se dice? Un líder, se me olvidó la palabra, no es introspectivo, sino que es eh, Empático. introvertido, Introvertido, claro, ¿verdad? claro. Ujú. Hay líderes Sin introvertidos. duda, sin ¿Ok? duda. Y entonces me puse a buscar y cuando empezaste a elaborar los atributos del liderazgo, pensé en Stephen Hawking, el gran Ujú, astrofísico inglés, ujú, ¿verdad? Entonces dijiste comunicación. Poca gente se ha comunicado ujú, con la asertividad con la que se ha comunicado Stephen Hawking. Eh,
no sé, ¿qué dijiste más? Honestidad, integridad. Era un enorme líder. Su liderazgo fue tal que sigue repercutiendo en nosotros hoy en día, años después de su muerte. Una persona, para quien no lo recuerda o no lo conoce, que estuvo 40 años de su vida postrado en una silla de ruedas sin poder mover ni siquiera la lengua, ni poder hablar, y al cual le adaptaron una computadora ahí que podía él ir deletreando letra por letra para comunicarse y para escribir libros, grandes tratados de astrofísica. Ese liderazgo es impresionante el de él. Entonces, por eso digo que el liderazgo no responde a ningún prototipo, arquetipo ni estereotipo Ujú, de lo que ujú, conocemos, porque al final de cuentas lo que queremos es construir el nuestro propio, ¿verdad? Y eso que decías de la integridad también me parece que es importantísimo. La falta de integridad, a donde primero se ve, es en uno mismo, ¿verdad? Uno puede engañar al resto de personas del mundo, pero no se puede engañar a sí mismo. Nadie se puede engañar a sí mismo, ¿verdad? Y esa falta de autenticidad te persigue en tus sueños, te persigue en tus momentos íntimos, te persigue en tus momentos de duda, en esas encrucijadas donde está el carácter solo consigo mismo, al desnudo, en esa encrucijada se ve la autenticidad, ¿verdad? Y yo no soy auténtico para que me vean, ¿verdad? Ni hablo nunca uno no habla de su propia autenticidad jamás, ¿verdad? Es más, ni siquiera hablamos de la autenticidad de otros. Sí, simplemente de vez en cuando sentimos que alguien es muy falso o que está ujú, diciendo cosas que no son suyas y las está tratando de comunicar como propias, o ujú. vemos que forma parte de un teatro, ¿verdad? Y entonces decimos, ah, bueno, esta es la escena del día. Pero siento que la autenticidad es esa confrontación muy íntima que tiene nuestro carácter cuando está desnudo. Muy bien. Muy, muy llamativo esa excursión en cuanto al liderazgo. Yo me acuerdo que en alguna oportunidad había leído dos cosas bien graciosas de Warren Bennis. Una es, dice, yo me puse a escribir un libro sobre el liderazgo y desde luego revisé la literatura y lo que me encontré en la literatura eran características de un líder. Y cada autor que describe características de un líder eh, tiene por honor propio que escribir más de 40. O sea que entre cinco autores y quitando los solapes, hay 80 características de un líder. ¿Y para qué sirve eso? ¿Verdad? Eso no le sirve a nadie para hacerse líder. Y entonces él destiló esa cosa en dos o tres eh, características. Una de las características era ser capaz de entusiasmar a otros. Y bueno, uno dice, sí, claro, esto es como una característica genérica de los buenos líderes, ser capaces de eh, a- eh, entusiasmar a otros. Y dice en su libro, dice, cuáles fueron mis fuentes de información? Dice, yo me puse a pensar que iba a ir a, que iba a recurrir a los que más saben de liderazgo. Y entonces uno piensa que se fue a recurrir a los autores que escriben sobre el liderazgo. Y dice, no, yo recurrí a la gente que han sido colaboradores durante muchos años. Entonces, el que ha sido subordinado, colaborador, subalterno durante muchos años, ha tenido 8 o 10 personas que han sido sus jefes, ese es el que más sabe del liderazgo y tiene mucha razón, porque toda la teoría del liderazgo entra, se encarna en el momento en que un jefe habla con un subordinado, ¿verdad? En ese momento tú ves si hay liderazgo o no hay liderazgo. Lo demás son puntos que se han venido
depositando ahí en la mesa de diseño y que se han unido y que han producido una síntesis que es ese líder al cual nos estamos refiriendo, como te referías tú ahora a Stephen Hawking, ¿verdad? Ujú. Bueno, y si conectamos este tema del liderazgo con el tema de la innovación, hoy en día, que este es el paradigma conceptual dominante en materia de creación de valor corporativo, lo que vemos es una, una descentralización del liderazgo y una desjerarquización del liderazgo, ¿verdad? Eh, es, es más, es más proclive a la innovación una organización que aparenta ser caótica, que además la innovación es caótica, ¿verdad? No hay un manual de innovación, no hay una innovación con escritorios limpios y laboratorios limpios, ¿verdad? Es caótica la innovación. Es más proclive una organización horizontal donde haya eh, pocas jefaturas eh, y muchísima amplitud para experimentar, para cometer errores y para volverlo a intentar. Y además, muchísima apertura e inclusión para atraer y atraer gente diferente. Porque uno de los sustratos de la innovación es la diversidad de la que se componga el grupo que va a estar trabajando en eso. En otra era, hace 40 años, ¿verdad? En los años 70, la innovación era un chispazo que le surgía a una persona Ujú. cuando se estaba duchando y salía y decía, ah, ¿y qué tal si las computadoras, en vez de estar allá centralizadas en un laboratorio, estuviera una en cada casa? Y entonces inicia un proceso de compactación de la computadora y ponerle un precio que le permita a la gente tener una en la casa. Pero hoy en día la innovación no es así. La innovación tiene mucho más que ver con un trabajo colectivo, colaborativo y probablemente más relacionado con un ecosistema que con una empresa o con un producto, ¿verdad? Porque como hemos dicho antes, no se puede innovar en el vacío, ¿verdad? No se puede innovar de la nada. Uno innova para mejorar algo. Sí, sí. Ujú. Y entonces, en vista de ello, lo que nosotros necesitamos es saber qué es lo que vamos a mejorar y quiénes son los aliados estratégicos que podrían valorar y medir y consumir esa innovación, ¿verdad? Consumir en el sentido de usarla para mejorar la calidad de vida, que creo que eso es a lo que aspira toda innovación. Si yo utilizo un vehículo que se impulsa con combustibles fósiles y creo un vehículo nuevo que tiene asientos más cómodos y sistema de sonido más espectacular y unas ventanas que se opacan en presencia de la luz solar y demás, pero sigue contaminando igual, que no se le podría llamar innovación a eso, ¿verdad? ¿Qué tan innovadora ha sido la industria automotriz en los últimos 80 años? Muy poco, muy poco, ¿verdad? Porque además la huella de carbono de todos los vehículos del mundo en el año 1930 era ínfima comparada a la huella de carbono de toda la flotilla vehicular del año 2020. Entonces podríamos afirmar que en materia de la industria automotriz hemos retrocedido, empeorado, provocado la degradación del medio ambiente. Y hey, si un producto degrada el medio ambiente, yo creo que no merece que le denominemos innovación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para innovar de manera tal que creemos, produzcamos verdadero valor para la biosfera, para todas las redes de vida en el planeta y que sea para siempre?
ese claro. impacto, Ujú, ujú. ¿verdad? Estoy agregándole capas de, Sí, de dificultad o exigencia. capas de condicionamiento o lo Ujú, que llaman en inglés constraints, ¿verdad? ujú. Constreñimiento. Constreñimientos al diseño. Y Ujú, dentro de esos constreñimientos, tenemos que ser capaces de inventar algo que nos haga ujú, mejores en nuestro intercambio socioeconómico, que nos haga mejores en nuestra dinámica civilizacional y que nos haga mejores en nuestra relación con la naturaleza, ujú, ¿verdad? ujú. De lo contrario, creo que no estamos innovando. Eso es. A mí me suena una, se me enciende una luz. Y yo ahora, desde hace algunos años, ando pensando mucho en lo que está debajo. Es que nuestro comportamiento, nuestra manera de pensar en las empresas, en la política, en nuestra vida personal, son como muy externos. Los conceptos son como muy externos. Y yo pienso que ahí debajo hay unos conceptos subyacentes, ¿verdad? Que son los que deberíamos explorar. Por ejemplo, yo pienso que en materia de innovación siempre nos ha regido el paradigma de los building blocks, de los cubos, de los cubos de construcción, como los cubitos, las piecitas de madera que usan los chicos para construir cosas, como las piecitas de Lego, ¿verdad? Esas obedecen al concepto de building block. Tanto que hemos llegado a la contradicción de decir, por ejemplo, voy a explicar el ADN y voy a empezar por decir cuáles son los building blocks de las piezas constructivas del ADN, cuando no son piezas, no son blocks, no son cubitos, no son piecitas de Lego, sino que son pedazos de vida o pedazos de cosa viva y tal y cual, ¿verdad? O pedazos de cosa con potencia de vida. O sea que hablar de cuáles son los bloques con los cuales se construye el ADN, lo que te está diciendo es que ahí debajo de nuestro pensamiento seguimos creyendo que estamos metidos en una realidad donde uno puede ir poniendo bloques, sumándolos para que se construyan unas cosas. Lo que tú estás diciendo es que la innovación es otro negocio, ¿verdad? Es otro negocio. La innovación es como decir, construyamos algo con los siguientes elementos, que no son piezas, no son bloques, no son piecitas de Lego. Construyamos algo con aspiraciones. Construyamos algo con constreñimientos. Los constreñimientos son totalmente abstractos, ¿verdad? Aristóteles le diría a Platón, ¿dónde están los constreñimientos? Enséñeme uno. Y Platón le diría, está en el mundo de las ideas, ¿verdad? Es otro de los elementos con los que se construye la innovación. Eh, la innovación es, decías, de suyo, caótica, ¿verdad? No es caótica en la dirección contraria, no es que caos produzca innovación, ¿verdad? Pero el ejercicio de la innovación, el torbellino es en el que uno se mete cuando está innovando, produce caos, ¿verdad? Pues hay que dejar polvo por aquí, polvo por allá, piezas por acá, piezas por allá, porque así es la innovación de demandante. Y creo que cuando hablamos de aspiraciones, de la innovación, tú decías muy bien, hay que buscar innovaciones que produzcan bienestar, pero no cualquier bienestar, bienestar sostenible. Yo supongo que cuando eh, aquellos asientos de motocicleta, de las motocicletas primitivas, que eran muy sólidos y tal, los convirtieron en unos asientos esponjosos y tal, crearon bienestar, ¿verdad? Eh, pero aquí de lo que estamos hablando no es de crear bienestar como creó bienestar
la navajilla de doble hoja con respecto a las Gillette de cuando yo era adolescente, ¿verdad? Es un bienestar sostenible, donde ya invitaste a una serie de constreñimientos que se nos colaron por la conciencia que tenemos ahora de que las cosas no se pueden hacer de cualquier manera. Creo que también, y ahí tengo ese prejuicio, de que la tecnología empodera a la gente y como hemos dicho aquí varias veces, el poder corrompe. El poder tecnológico, ¿sabes de qué manera corrompe? Corrompe cuando uno empieza a pensar que todo lo que es posible tecnológicamente es deseable éticamente. Y ahora deberíamos tener en toda innovación el constreñimiento de que la innovación que estamos haciendo fuera ética, que es una de las cosas que se está discutiendo sobre la ingeniería, perdón, sobre la IA, sobre la inteligencia artificial. Si, si, si alguien no debió haber tocado la campana cuando se estaban haciendo las investigaciones y haber dicho, oiga, 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 mire, las consecuencias podrían ser estas y tal, y no tener ya la creación y empezar a decir, ¿saben qué? Que esto podría provocar A, B, C, D, ¿verdad? Ok. Una idea adicional que creo que con esta termino es la vinculación a ese ecosistema de conceptos que hemos elaborado hoy de bienestar, liderazgo, innovación y talento. Y es que me parece que hay aspiraciones y que hay actitudes y que hay comportamientos y todas ellas forman parte de lo que es la persona, de lo que va siendo la organización y de lo que termina siendo el ecosistema, ¿verdad? Nosotros no podemos cambiar la cultura. Incluso pienso en la cultura que tiene el hogar en el que vivo. Yo unilateralmente no puedo cambiar la cultura de mi Mm, hogar. claro. Puedo intentar influir en algunas cosas, ¿verdad? Y influyo en el idioma o en el léxico que se utiliza, influyo en algunas prácticas, pero no soy solo yo influyendo, ¿verdad? Hay hasta una mascota que influye en la cultura y en la dinámica del hogar. Eh, y estoy poniendo el ejemplo más sencillo. Ahora, cuando hablamos de una organización, Claro. pues hay una cultura organizacional y es la que es. Y creo que como lo dices muy bien tú, si nosotros queremos innovar, florecer, crecer, desarrollar productos, vender, lo que sea que uno quiera hacer desde una organización, tiene que hacerlo con esa cultura Ujú, organizacional como ujú, constreñimiento. ujú. Y ahora, si pensamos en el ecosistema, pues entonces ahí sí siento que hay mayor potencial para crear algo a partir de la nada, o mejor dicho, para innovar desde el caos. Hay un libro de Nassim Taleb que se llama Antifrágil, y él explica el concepto de antifragilidad como una aptitud que tienen las entidades de fortalecerse en la adversidad. Y esto creo que tiene mucho que ver con aquella idea del concepto chino de crisis, ¿verdad? Wei Ji, Ujú, que Wei Ji es en parte crisis, la mitad de la palabra es crisis y la mitad de la palabra es oportunidad, porque ujú, ninguna crisis es para echarse a morir, ninguna crisis es ni absoluta ni definitiva, sino que en todas ellas hay así como un rayito de luz que podría ser la salida del túnel. Entonces, vamos por allá a ver qué hay. Y siento que esa ha sido una constante en el florecimiento y en la evolución y en el crecimiento y en el desarrollo de nuestra especie, ¿verdad? Lo sigue siendo hoy. Vamos a ver, nosotros aquí estamos teniendo una conversación que podríamos decir que nos sentimos en paz y nos sentimos en armonía, pero la verdad es que estamos en un contexto global y local que se caracteriza por esos cuatro términos que hemos definido con el acrónimo de VICA, ¿verdad? Es un contexto volátil, incierto, complejo y ambiguo. Para donde veamos, estamos viviendo en esas condiciones. ¿Es la primera vez que estamos viviendo en esas condiciones?
Creo que en nuestra generación tal vez sí, pero en otras generaciones hubo mayor volatilidad y mayor complejidad y mayor ambigüedad y mayor incertidumbre. Pero entonces lo que quiere decir es que esos también son constreñimientos para la innovación que nosotros queremos producir. Y entonces aquí traigo a colación este último concepto que introdujimos de antifragilidad para decir, bueno, en vista de todo esto que está funcionando de manera desventajosa o adversa, ¿qué puedo aportar y cómo me puedo beneficiar y cómo puedo beneficiar a otros? Con eso, con eso estoy. Después de eh, esta excursión que te he oído hacer y a la cual yo de alguna manera me he sumado, quisiera como buscar una síntesis. Y, y la síntesis que me surge es la siguiente. Hoy en día, así como digo que ya no se puede seguir funcionando haciendo construcciones con unos bloquecitos concretos, específicos, eh, simétricos, creo que nosotros deberíamos empezar a cuestionar los manuales, ¿verdad? Los manuales que suponen, todos los manuales, una estabilidad, ¿verdad? Si te compras una bicicleta, viene con un manual sobre cómo armarla, ¿verdad? Y el manual lo que supone es una estabilidad del futuro. La vas a armar igual en un mismo tiempo en el que fue armada, no hay cambios, tal, etcétera. Los manuales. ¿Y por qué habríamos de sustituir los manuales? Imagínate que alguien pretendiera hacer un manual de innovación, un manual de innovación. eh, Muy interesante, ¿verdad? Roberto Sasso diría que para que haya innovación, lo primero que habría que hacer es decir, prohibido prohibir, ¿verdad? Ok, entonces el manual eh, lo que quiere es constreñirte, decirte, mire, las cosas en el futuro van a seguir haciendo iguales, por eso es que yo doy estas instrucciones. ¿Cuál es el sustituto del manual? Yo la palabra la he usado muchísimo y entonces a lo mejor se ha gastado, pero en vez del manual deberíamos utilizar reflexiones. Entonces, uno no debería decir, este es el manual para innovar, sino que reflexionemos a ver cómo puñetas podemos innovar. Ok, bueno, Bueno, dejémoslo aquí. muy bien. Muchas gracias. Saludos. Igualmente, hablamos a la próxima. Ok, Chao. Dios.